decir que son las 9:24. Perfecto, eso es un acto... Es un redondeo. Es un redondeo, pero es un acto de justicia cronométrica. Sí, porque luego... No, es que está dura la guadaña de Cronos. Muy bien, vamos. Buenos días, Pascal. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. No digo que bien, porque mentiría temprano, ¿no? Vean. Sigues preocupado. Así es. Antes, y con esto que voy a decir antes de entrar al tema. Ayer escribió la señora Zavala, licenciada Margarita Zavala, su colaboración semanal en el periódico El Universal. Lo leí. Bueno, habla del artículo 19 constitucional. Sí. El Senado de la República, para aquellos que vean el canal del Congreso, el canal del Bostezo, ahí se habrán dado cuenta del debate tan fuerte que generó esta iniciativa para agregar delitos, conductas delictivas que deberían merecer o que deben merecer la prisión preventiva oficiosa. Déjame meter ahí Correcto. un paréntesis rapidísimo. Yo lo llamo el debate de la hipocresía, porque lo que antes decía Morena, ahora sostiene lo contrario, y lo que antes decía el PAN, ahora sostiene lo contrario. Muy bien. ¿No? Hecha esa aclaración que comparto, además, porque estamos ante una serie de situaciones donde lo que menos importa en esta discusión es la demanda ciudadana, el clamor ciudadano, que ven lo que llaman ellos el carrusel, que ven a una persona, un delincuente que es sorprendido en fragancia, entra y sale, la puerta giratoria de las cárceles. Así es. Sí. Entonces, bueno, pero se añaden unas figuras delictivas que no estaban. Eso, evidentemente, al ser una reforma constitucional, tiene que pasar a Cámara de Diputados, obtener las 2/3 partes y luego hacer un recorrido de 17, al menos, congresos locales que aprueben eso, etcétera. Sí. De tal manera que de aquí a 6 meses o 4 meses no tendremos cambio alguno que entre en vigor. Pero bueno, dice la licenciada Zavala en su columna ayer. Hay algo aún mucho más grave. De aprobarse esta reforma constitucional, el Ejecutivo tendría un margen amplísimo para enviar a prisión a sus opositores sin necesidad de probar contundentemente los hechos imputados. Punto y seguido. Por ejemplo, supongamos que el coordinador de los diputados del PAN hace una valiente acusación al presidente respecto de sus abusos. De repente, el fiscal carnal lo acusa injustificadamente de corrupción. Que es uno de los delitos, entre comillas, porque hemos aquí dicho que no existe el delito de corrupción, que se agregaron a... Pero se materializa lo que es correcto desde el punto de vista del lenguaje jurídico, una conducta amoral, vamos a ponerla así, para que sea condenable tiene que materializarse en figuras delictivas, en delitos. En tanto no se materialice esa conducta, pues a nadie pueden acusarlo, porque además la acusación no sería por corrupción, no, sería por las figuras delictivas. Entonces, dice ella, injustificadamente de corrupción, y luego dice algo todavía más ligero. Se ofrecen algunas páginas contables, ejemplares de periódicos acusando corrupción. El juez ordena la prisión preventiva. Dice, ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, con estos juicios jurídicos peregrinos, por decirlo menos. ¿Por qué lo señalo esto? Porque ella es una persona pública relevante. Fue candidata o buscó ser candidata independiente a la presidencia de la República, ha sido diputada federal y es una persona que en principio se supone que sabe de leyes. Esto que está diciendo es una aberración jurídica. Sin embargo, hay gente que lo aplaudió esto. Para empezar, repito, la corrupción no es delito, es una conducta moral. Ahora, ya que entraste al tema, sí me parece relevante el debate porque, primero digo, los partidos sostienen lo contrario a lo que hacían antes. Pero también es cierto, entiendo muy bien y comparto la preocupación ciudadana de la puerta giratoria. Pero también es cierto que cuando estaba la aportación de armas y volverá a estar entre los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, pues la policía no hacía mucha investigación y fincaba en la aportación de un arma, cierta o no, el meter a la persona directamente a prisión, ¿no? Pero ahora, ¿qué se agrega?
la generalidad de arma de fuego. Sí. Quiere decir que al no precisar el calibre, Sí. al Sí, no puede ser una precisar 22. una 22 o una calibre 25 o una 32, que Sí. son unos tiritos que Sí. tú conoces bien, que en los campos, en las zonas de rancho se usan mucho el calibre 22 particularmente, contra traer una 9 milímetros Claro. o una 10 milímetros. Claro. Es decir, son fallas que espero que en Cámara de Diputados se corrija. Pues sí, y porque se precisa eso sí, digamos, De acuerdo. desde el punto de vista de los derechos humanos, sí. Pero ahora sí va es otro preocupante. elemento para terminar con ese enojoso asunto Sí. de las generalidades peligrosas de la señora licenciada Zavala. Es cuando tú planteas el problema de la aportación de arma de fuego, Ujú. ¿a dónde quieres que vayamos ahorita? Y antes de media hora ya tenemos las pistolas que quieras. Es decir, en este país el comercio ilegal, por supuesto, de armas de fuego sí, de cualquier y hay mucha calibre. gente armada, Por es supuesto. la verdad, ¿no? Entonces, es la verdad. es decir, el problema es otro, pues, ¿no? Entonces, caemos ahí en lo que tú bien señalas, de esa hipocresía, donde, recordando los tiempos de la colonia, cuando venía algo de allá de España, ¿y qué decíamos? Acátese, pero no se cumpla. Es decir, vamos a quedar contentos por esa cosa, pero al final de cuentas va a ser una floritura jurídica. El problema es mucho más profundo que eso, pero eso lo hablaremos en otro Muy ocasión. bien, muy bien. Vayamos al tema. Dicen que hay pleitos que ni ganados son victoria. El pleito entre la Suprema Corte o el Poder Judicial, para hablar en términos más amplios, y el Ejecutivo y el Legislativo, es un pleito donde el perdedor real no está en el ring. Es el pueblo de México o es la sociedad mexicana. Estoy para decirlo totalmente de acuerdo. correctamente. Es decir, estamos ante un poder representado o encarnado por López, que ya controla de manera férrea el Ejecutivo por méritos obtenidos legalmente al ser votado sin ningún problema, y el Poder Legislativo que lo tiene sometido. Ahora quiere irse tras el Poder Judicial. Yo no me voy a meter a las especificidades de la defensa que aduce o que está tratando de llevar a la práctica el Poder Judicial. Lo peligroso que yo veo aquí, Pascal, ¿qué es? Esa turbamulta que se está azuzando, que se está generando para linchar a quienes desde la visión de esa turba ignorante ganan mucho dinero. En un país como el nuestro, donde lo que escasea es el talento y el personal altamente calificado, cuando tú dices de 125, 126 millones de mexicanos, debo de tener 11, porque es el número que marca la ley, que no pueden ganar un solo 5 de ingreso por ninguna otra fuente, personas que tienen en algunos casos decenios de práctica jurídica, otros menos, si quieres ponerlo de esa manera, pero al final de cuentas están ahí para garantizar que las leyes que aprueba, como decíamos ayer, el legislativo, cumplan cuando esté en el texto, cumplan con el espíritu y texto de la Constitución. Si tú dijeras, bueno, corro a estos que están ahí, como han empezado a presionar en las redes sociales, y ahí voy a tener a 500 calificados para ocupar esos puestos, y nos vamos a encontrar con una sorpresa muy desagradable, Pascal. No solo no hay 500 ni 100, posiblemente, bueno, ve la terna que envió el mismo López y dan pena. Es decir, ¿por qué? Porque hay actividades, Pascal, o hay áreas del conocimiento que no son atractivas para mucha gente. Es decir, si bien hay muchos abogados en México, pero estudiosos verdaderos o personas especializadas realmente en derecho constitucional, realmente hay pocas en este país. ¿Por qué? Porque es un área del derecho poco glamorosa, deja poco dinero, salvo que estés en la judicatura o que estés en esa estructura donde hay salarios más o menos atractivos de acuerdo a la media. Pero ¿qué prefieren los abogados? Irse como dicen, a litigar penal o a litigar mercantil o fiscal, que es donde están las grandes bolsas en honorarios para ellos. De tal manera, pues, que encontrar personal
altamente calificado en esas áreas para ocupar esos puestos es raro. No es una mercancía que abunde, como en otros países donde hay una tradición de decenios o de siglos. En Estados Unidos mismos hay toda una playa de estudiosos de la Constitución o de lo que para nosotros no es, son una serie de enmiendas, es un arreglo un poco diferente. Y así como eso, Pascal, podemos encontrar varias áreas donde hace 10 años o 15, ¿quién en este país era especialista en competencia económica? No había. Y en transparencia, en gobierno abierto. Es decir, son especialidades que poco a poco han empezado a ser para algunos atractivas. Sí. Pero no tienes un mercado abundante, una oferta abundante en consecuencia. Para que tú puedas integrar los consejos de esos organismos autónomos, tienes que agarrar a los mejores y muchas veces sacarlos de lugares donde ya tienen una carrera hecha y un buen ingreso. A ver, dado que este pleito sobre ingresos, sobre salarios, a mí lo que me gustaría escuchar no es pues este debate de que si 600,000, que si 296,000. Me gustaría escuchar el criterio, que estoy seguro que no lo existe. hay. Ya lo dijiste ahorita. En cuanto al presidente no lo hay. En cuanto al Así presidente es, no lo hay. no lo Pero hay. me gustaría escuchar el criterio de parte de la Corte que diga, a ver, un ministro gana esto por esto. Y por esto. Bien. No que me refieran al diario oficial de la Federación, que me digan cuál es la razón por la que gana esto. Porque tiene que ser un debate de criterios, Ángel. Parcialmente lo he dicho cuando hablo de la escasez de personal altamente calificado. Es cierto, ese es un criterio. No sé si es un criterio oficial. Pero es un criterio de mercado, vamos a ponerlo de esa manera. Si yo tengo aquí a 11 y quiero escoger a gente buena, gente que califique, que además va a ser aprobada por el Senado, pues debo de tener un abanico de 100, 200, 300 personas para poder hacer una selección. Sí. Pero resulta que cuando ya paso de los 20 ya estoy hablando de mediocridades o de personas que tienen experiencia en otras áreas del derecho. Creo que ese sería de entrada un criterio. Y anuncio que, bueno, mañana no vas a estar en Monterrey. El jueves voy a hablar acerca de un tema que mencionó nuestro compañero y amigo René Delgado, con las cuales no estoy de acuerdo en lo más mínimo en relación con ese papel que se le asigna al presupuesto. Muy bien. Y querer resolver la desigualdad económica. De eso hablaremos el jueves. Gracias, Pero Ángel. mañana tendremos otro tema. Gracias. Muchas gracias.